Hola Eduardo, ¿Qué tal, profe? Buenas ¿cómo tardes. va? Bien. ¿Todo bien? Sí, esperando que llueva. ¿Va a llover, decís vos? Sí, sí, flor de tormenta tuvimos ya. Sí, Desde pero ya viernes hasta la fecha. me parece que ya no va a volver a llover, no como llovió. Y acá se mantiene la lluvia, ahora está inestable. Bueno, ojalá que sí, no hace falta que llueva. Sí, la verdad que sí. Profe Valeria, no sé si se va a llegar a unir a la clase, Ajá, porque tuvo que viajar a San Luis y bueno, por temas personales. bueno. ¿Y Lu? Lucy se iba a unir. Ok, vamos a esperar que entre, vamos a trabajar en el trabajo práctico que entregaron. En Sí. eso vamos a trabajar hoy.
Profe, no me fui, ¿eh? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Se va a conectar Lucía, Eduardo? Sí, arranquemos nosotros y cuando ella se conecte, se conecta. ¿Te dijo algo? Todavía no me contestó. Ok. Bueno, para que lo vamos, yo te voy mostrando y de última lo vas pensando, porque la idea es que ustedes trabajen hoy. Estuve viendo el trabajo práctico. Sí. Bueno, yo les puse, vamos a ver algunas cositas que, o sea, está bien lo que hicieron, pero no, como que no siguieron atento a lo que yo les iba pidiendo. Bueno, elige un lugar conocido, ustedes eligieron ese basural a cielo abierto. Y yo les pregunto, ¿cuáles son los elementos ambientales que se conocen mejor y cuáles se conocen menos? Ahora, la pregunta es, ¿qué son los elementos ambientales? Eso lo Bueno, vimos en la unidad, en esta y en la anterior. Estuvimos hablando de los elementos ambientales. sí, bueno, tenemos el agua, la flora, la fauna, y ahí en la nota decía que eran tres elementos, que serían tres elementos. No, para, no te adelantes. Ah, El agua, ¿qué me dijiste? ¿Cuáles son los elementos ambientales? bueno, tenemos la flora, la fauna, el ¿Qué más? suelo, Uh -huh. ¿Qué más? después tenemos
la flora, bueno, ya lo dije. Después dentro de eso, el aire, Sí, que fue lo que se anotó, o sea que tendremos el aire, el suelo, el agua, los paisajes, los paisajes, bien. la flora, El la fauna, clima, sí, ya me lo dije. bueno, sí, el clima, la evaluación del clima, bueno, etcétera. Bien. Bueno, ustedes contestan. Bueno, hacen una descripción del lugar y ponen. Los elementos ambientales que son mejor conocidos son la flora, la fauna, el agua, el suelo y el aire. Exacto. Los menos conocidos son los artificiales, Sí. material particulado, microplásticos, compuestos orgánicos volátiles, olor, campo electromagnético. Sí, Esos no son elementos ambientales. el material particulado, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es material particulado? El material particulado son provenientes de las erosiones, las micropartículas, Entonces suelo. es que es el suelo, ¿sí? Entonces el elemento es suelo. Bueno, sí, sería el elemento suelo. Ok, bien. ¿Y microplásticos? No, eso es la parte de contaminación, no. Eso se filtró. Uh-huh. ¿Y Después compuestos tenemos los orgánicos compuestos volátiles? orgánicos. ¿Tienen Los que ver con compuestos, qué? los Y el compuestos, olor, los compuestos orgánicos también de lo que sería atmósfera, lo el que sería aire. el aire. Exacto, el olor también es el aire. Exacto, Entonces, ¿cuál es el elemento? el aire. El aire. El elemento es el aire. Ok. Entonces, yo les estoy preguntando, Y el la pregunta componente es, sería la atmósfera en sí. ¿cuáles? No, pero yo les pregunto, ¿cuáles son los elementos ambientales que se conocen menos? O sea, esta respuesta está mal, los que se conocen menos. ¿Se entiende? Sí. Está mal contestada. Material particulado, ¿cuál es el elemento? Yo no te hablé del factor, te hablé del elemento. Sí. Entonces ahí, o sea, si vos me vas a decir que es el suelo y que es el aire, también me decís que es el más conocido. Entonces, ¿cómo es? Ahí. Eso hay que revisarlo. Bueno, ahora le estoy. Y campo electromagnético, ¿qué es campo electromagnético? Las ondas electromagnéticas por acciones atmosféricas. También tiene que ver con el aire. No, porque ya entraría en lo que es radiación, Energía. o sea, energía. Las radiaciones electromagnéticas Entonces ahí lo pondría como estaríamos, energía, sí, no radiación como campo electromagnético. Energía. u ondas electromagnéticas. No, no porque es energía. O sea, Sí. cuando hablamos de elementos ambientales, estamos hablando del elemento, no de los componentes del elemento. Ajá, ¿Está bien? Estamos sí. hablando de, ¿cuál es la definición de elemento ambiental? Bueno, los elementos son los elementos naturales. Se refiere a los componentes del entorno que se pueden ver afectados por un proyecto o por una actividad. Hablamos del aire, hablamos del agua, del suelo, la biodiversidad, el paisaje, el clima, etcétera, ¿no? Las Correcto. condiciones económicas, puede ser, la cultura, el patrimonio, podemos hablar de elementos, los naturales y los artificiales, como ustedes hablan. Sí. O sea, los componentes sería, por ejemplo, lo que nosotros habíamos colocado sería la parte económica, social y cultural. Exacto, no. El material particulado no. No, 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 de los demás elementos. Después ustedes hacen una Después, tabla, sí, ¿qué de más? El 2, el ejercicio 2, no sé cuáles son. En el 1, lo único que respondieron fue eso. sí, en el 2 colocamos Bueno, pero para, componente, o sea, el todavía no componente vamos al 2, estoy en atmosférico. el 1. Ah, en el 1. ¿Se entendió entonces la diferencia
O sea, Sí. ¿a qué me refiero con qué elementos ambientales son más los mejores conocidos y los menos conocidos? Esto tiene que ver con la unidad 5 cuando hablamos de los factores ambientales más conocidos. ¿Qué quiere decir? A los cuales yo puedo acceder a la bibliografía. Capaz yo no tengo información, pero yo puedo conseguirla y ese es el más conocido. Ahora, puede haber elementos que yo considere que son importantes y que tienen que estar, pero que no, yo no sepa nada y no tenga información ni tenga de dónde sacar información. Entonces serían como los menos conocidos. Pero estamos hablando de elementos ambientales. En la pregunta 2, yo les pongo que hagan una breve descripción, o sea, un inventario ambiental objetivo de un elemento ambiental, a partir de la información obtenida en el ejercicio anterior. Sí. Trabajen en grupos, que cada uno describa un elemento distinto y valore la calidad ambiental de los mismos. O sea, ¿qué es lo que tenían que hacer? O sea, uno de nosotros elegía el suelo, el otro el aire y el otro el agua. Exacto. ¿Y qué tenían que hacer? Desarrollarlo de acuerdo a lo que se estaba generando en ese basural a cielo abierto y llevar la erosión del suelo, el que iba a hablar del elemento suelo, qué significaba, cuál fue la... Sí. O Lo que sea, tenían que hacer era una breve descripción de un elemento ambiental, ya sea, ahí viene Lucía. Hola Lucía. Hola, profe, ¿cómo ¿Cómo va? andan? ¿Todo bien? Todo bien, recién llego, perdón. No, no pasa nada. Estamos con Eduardo hablando del trabajo práctico 5. Yo le estoy explicando porque han entendido distinto de lo que yo les estaba pidiendo. Estamos aclarando algunos conceptos y la idea es que lo trabajen ahora, hoy, en este momento. Por eso se lo estoy explicando. Vamos por el ejercicio 2. O sea, en el ejercicio 1 le expliqué que lo que tenían que hacer, bueno, está bien, ustedes buscaron un lugar, el basural, hicieron una breve descripción, qué elementos son los mejor conocidos, pusieron los elementos, y cuando hablan de los menos conocidos, no son elementos ambientales los que ustedes están hablando. Ya lo desglosaron al elemento ambiental. El material particulado no es un elemento ambiental, es el aire. ¿Está bien? En los compuestos orgánicos, el suelo. Los compuestos orgánicos volátiles y el olor es el aire. El campo electromagnético probablemente sea la energía y los microplásticos tienen que ver con, no sé si viene acá como elemento ambiental. ¿Está bien? Eso lo van a tener que volver a pensar y lo van a tener que volver a poner. ¿Cuáles son los más conocidos? Más conocidos en el sentido de que ustedes pueden obtener bibliografía de esos elementos, que pueden conseguir la bibliografía. Y si no, en el caso que sean poco conocidos, la gente que está haciendo el estudio de impacto ambiental debería ir a la zona y generar esa información. Por eso es que está puesto de esta forma, porque probablemente no tengan toda la información de los elementos ambientales. En la pregunta 2, yo les pregunto, les digo que tienen que elegir un elemento ambiental de los que hablaron en el ejercicio 1 y tienen que hacer una breve descripción ordenada y lo más objetiva posible. Cada uno tenía que describir uno diferente y valorar la calidad ambiental de ese elemento que había elegido. Ustedes hicieron todo el inventario, o sea, pusieron todos los componentes, los elementos, el factor, y no era la idea, sino que cada uno agarrara un elemento ambiental y hiciera una descripción de ese elemento. Bien, Lara, te comento. Sí. Bueno, nosotros describimos cómo entendimos seguramente la consigna.
un lugar conocido. En este caso, un basural a cielo abierto en la ciudad de La Punta, que se generó después de la fundación de la ciudad de La Punta. Ese vertedero estaba generando alteraciones de los distintos elementos. El elemento aire, el elemento suelo y el elemento agua. Cuando hicimos la descripción, dentro de esos factores, ¿cuáles eran los factores negativos que estaba generando esos elementos suelos producidos por la acumulación de los distintos tipos de vertidos que había en ese basural? Como teníamos en ese caso el tema de suelo, erosiones, movimientos, como estaba visto dentro de lo que es el basural, la filtración, las acumulaciones de aguas prácticamente acopiadas en tachos o encubiertas, o las alteraciones que había en la flora y que generó en la fauna, porque antes ahí habían distintos, era una zona de quebracho, de molles, originalmente, porque ya nos fuimos históricamente para atrás y del año 84 empezamos a ver hasta ese basural prácticamente en 20, 25 años, cómo fue alterándose la imagen del paisaje en sí. Está bien, y lo que hicieron está bien, porque lo que hicieron fue, bueno, buscar un lugar real, hicieron una investigación, se fijaron en las imágenes, está bueno eso. Pero a lo que yo voy es que, a lo que yo pregunto, ustedes responden otra cosa, ¿está bien? O sea, la pregunta no es tan difícil. De última me hubieran preguntado, pero se han confundido. En el ejercicio 2 yo les digo, hagan una descripción objetiva de un elemento ambiental a partir de la información que obtuvo de la investigación de lo que vos me estás diciendo. Trabaje en grupo, que cada uno escribe uno diferente y valore la calidad ambiental. Bien, Acá no está ejemplo, ninguna. O sea, lo que hicieron es el listado. Está bien lo que hicieron, no está mal. O sea, esto que yo lo leí el elemento ambiental, leí el factor ambiental que ustedes consideran que va a ser afectado por ese basural. Y está bien, no está mal lo que hicieron, pero no es lo que yo les estoy pidiendo. A eso voy. Por ejemplo, dentro del punto que está debajo de ese cuadro, pusimos los elementos ambientales, el componente biótico. Por ejemplo, elemento flora, que es lo que habíamos hablado antes. Bueno, pero este es el ejercicio 3. Yo te estoy hablando del 2. Ajá, No, en el punto 2 pusimos el cuadro. Exacto, claro. Sí. Exacto. O sea, no se me adelanten. Solamente les estoy explicando las cosas que se han confundido para que entiendan lo que yo les estaba pidiendo y lo que ustedes respondieron. Porque, ¿qué pasa? Yo en el examen o en algún otro práctico o en alguna otra evaluación, yo les voy a preguntar la diferencia entre los elementos ambientales y los factores ambientales y me van a contestar mal. Por eso me estoy deteniendo en el práctico. Vale, hola. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿vos? Bien, disculpe la tardanza, hoy día se me complicó. No pasa nada. Le estoy explicando a los chicos los errores que tuvieron en el trabajo práctico para que lo trabajen ahora. Lo van a trabajar acá, en clase, se juntan ahí, charlan, discuten, lo que ustedes quieran. Yo voy a estar acá por si me necesitan. No los estoy retando, no, justamente me voy a dedicar la clase para que lo entiendan y lo hagan, y estando yo acá, como si estuviéramos en una clase, en un aula, trabajando juntos. Para que entiendan a dónde vamos con el trabajo práctico. Es para que puedan diferenciar los elementos ambientales, los factores ambientales, cuáles son los más importantes, porque si hablamos de elementos ambientales hay montones, todos los voy a incluir, qué quiere decir la calidad ambiental. O sea, en el 2 yo les pedía solamente que hagan una descripción, cada uno de un elemento ambiental. Suponete, vos me decías, Eduardo, bueno,
veíamos que el aire estaba afectado. Listo, vos podías haber hecho una descripción del aire. El aire en ese lugar, cómo es la composición, cómo puede, qué componentes del aire van a ser afectados según lo que vos creés, con qué están contaminados. Una descripción breve del elemento aire. Otro puede haber agarrado, no, yo agarro el suelo. Bueno, perfecto. Entonces hago una descripción del suelo, qué tipo de suelo de lo que investigué, qué tipo de suelo hay ahí, me fijo en el sistema de información geográfica si puedo saber qué tipo de suelo tiene, qué profundidad tiene, si el basural, digamos, hace cuánto tiempo, si hay lixiviado, entonces qué profundidad está contaminada, puedo estimar, puedo decir de acuerdo a la basura que hay ahí, puedo estimar y cuál es la contaminación que va a tener el suelo. Eso va a ser como una descripción de la variable, del elemento ambiental. Uno el suelo, uno el agua, uno el aire. Listo, eran 3, nada más. O otro puede decir, no, yo elijo la fauna, o la flora. La flora la desmontaron, la rompieron, qué sé yo, la flora que había era esta, ahora no hay nada, no sé. Una descripción de ese elemento. No está mal el cuadro que hicieron, no está mal lo que pusieron, está bien lo que pusieron. Habría que ver ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, variación de la dinámica pluvial. ¿No es mucho irme a la dinámica pluvial por un basural? Estamos hablando de un... Cuando hablamos de dinámica, estaríamos hablando en términos del movimiento, en este caso del agua, que sería dinámica porque se encuentra en movimientos cuando hay grandes lluvias, y tendríamos ahí tendríamos cerca la sierra, de acuerdo a la ubicación que esté ese basural, la dinámica del agua que estarían bajando de esa sierra o cerro hacia ese sector. Está perfecto, pero hablar de una dinámica pluvial que varía por un basural a cielo abierto, signo de pregunta. Para mí es mucho. ¿Ah, sí? Para mí es mucho. O sea, si vos me decís esto otro de las características físico-químicas de la calidad del agua que penetra en ese lugar, ahí estamos de acuerdo. Ahora, la dinámica pluvial es como... Bueno, será porque lo pusimos por la dinámica pluvial que yo tengo prácticamente en una zona muy similar, acá en la sierra. Sí, pero igual. O sea, la dinámica pluvial no va a modificarse por un basural a cielo abierto. Profe, sí. Disculpe, entonces, ¿cómo sería? ¿Nosotros tenemos que presentar el TP y modificarlo acá delante de usted? ¿Así sería? ¿O no entendí bien? Lo van a trabajar acá, entre ustedes. Van a discutir, se van a poner de acuerdo. Yo les estoy mostrando las cosas que se han equivocado y ustedes lo trabajan. Después lo escriben si quieren y después me lo entregan. No hace falta que me lo entreguen hoy. Pero la idea es que lo trabajen ahora. Bien. Sería ese elemento. Y después, en el otro punto... Eduardo, no avances tan rápido. Espera un segundo. Estás como acelerado. Vamos al punto que decís. Presencia de especies invasoras. Sí. Lo que hagamos a pedo y vamos pasando. Flora, presencia de especies invasoras. ¿Qué tan chequeado está eso? ¿Por un basural puede haber presencia de especies invasoras? ¿Cuáles piensan que pueden ser? No solo por el basural, sino porque han habido muchas construcciones en esta zona. Bueno, pero entonces, error. Estamos hablando del basural. Este cuadro, si lo hacemos con respecto al impacto que tiene ese basural en mi ambiente o en ese ambiente. No importa las construcciones, no estamos evaluando las construcciones. Estamos evaluando el basural. Porque si yo evalúo el basural y las construcciones, ya no es lo mismo. Estamos hablando solamente del basural. Entonces, yo entiendo que lo que dice Vale es por, digamos, porque si hay una construcción cerca y está el basural, bueno, como que los desechos de la construcción van a parar todas al basural. Una cosa así, como que una cosa termina afectando a la otra. O nada que ver.
No, No, sí, no sé. es que, a ver, si hay un basural a cielo abierto en el basural, va a haber residuos de un montón de cosas, de construcciones, de cosas de basura, de residuos orgánicos, por supuesto que sí. Pero fíjense que lo que pusieron ustedes, presencia de especies invasoras, disminución o Perdón, muerte de individuos, aguantame. Eso no tiene nada que ver, y si la respuesta a lo cual vos me estás diciendo es que pusiste ese factor, es que porque hay construcciones, no está bien como lo están pensando, ¿se entiende? no, me parece que esa era la parte que entraba no de flora, sino de fauna. Porque nosotros hablamos entre nosotros el tema de los ratones urbanos, que son distintos a los ratones de campo, y la cantidad de animales, ahora que me estoy fijando, disminución o muerte de individuos dentro Pero del está en ambiente flora, natural. está en las ¿Cómo? dos, está puesto en flora y en fauna. Claro, en fauna por eso, disminución o muerte de individuos, migración de especies porque Pero, hubo... pero sí, está bien en fauna, todavía no llegué a fauna, estoy en No, flora. por eso, ahora que lo estoy viendo, eso es lo que hubiese entrado en lo que es en fauna y no en flora, porque ahora, por eso tuve que abrir ahora el trabajo. A ver, por eso digo, a ver cómo, estoy preguntando para ver cómo lo pensaron. La presencia de especies invasoras, puede ser que haya especies invasoras, no estoy diciendo que no, pero digo, ¿de qué especies invasoras me están hablando? Disminución No, o muerte de individuo de flora. O sea, estoy hablando de especies invasoras de flora, estoy en flora. por eso sí, eso tendría que haber estado en fauna, porque a veces como se cambió el orden de que iba a ser flora o iba a ser fauna, ahora por lo que veo quedó pegado en flora. Individuos, muerte de individuos es lo de fauna, y la presencia de especie invasora en fauna. ¿Y cuál Porque sería la presencia de especies invasoras? en este caso habíamos hablado de no los ratones de campo, sino los ratones urbanos. Los domésticos. Exacto. Que son los que se van directamente al basural, que son distintos a los ratones de campo. No Silvestres. estamos hablando de colilargos, sino de Uh-huh. las famosas ratas. Uh-huh. Por ejemplo, yo me acuerdo acá en Merlo, en una época, no existía la cucaracha, pero con el tema de las mudanzas también empezaron a haber cucarachas. Ese también es una especie invasora. Sí, no sé si invasora, uno le puede decir exótica. Invasora, la diferencia entre especie exótica e invasora es que la exótica es una especie que viene de afuera, Sí, no no, autóctona. no dentro exacto, que no está dentro del rango de distribución. Sí. Diferente a invasora, que una especie invasora es cuando la especie invade el ecosistema y se reproduce y gana hábitat y se alimenta, o sea, como que termina desplazando la nativa y ella se instala y se reproduce de tal forma que aumenta mucho su número poblacional en detrimento de la silvestre, no de la silvestre, de la nativa. Bueno, pero entienden ahí Sí. a dónde me apunto. Bien. Después, económico, generación de empleo. Generación de empleo, un basural, ¿por qué sería? Por el tema de la economía circular. Pero ¿cómo estaría generando empleo el basural de cielo abierto? A través de la separación, o sea, de la recolección, por cuánta gente a veces va a los basurales a ver si no hay algo que le sirva. Directamente no está generando empleo para mí. Es mi ¿Cómo? opinión. Para mí directamente no está generando empleo. Uno tiene que pensar
los factores ambientales lo más directos posible. En un momento del PDF de la teoría habla de eso, donde dice que indirectamente hay muchas cosas que sucederían y hay muchos factores o elementos ambientales afectados. Pero uno tiene que pensar lo más directo posible. O sea, generación de empleo sería que ese basural está generando un empleo real. ¿Entendés? Ajá. Para mí, a nivel económico, no sé si hay algún beneficio. Moderado aumento del ingreso familiar, es muy indirecto eso. Y uno tiene que pensar lo más directo posible del impacto. Mejoramiento de la calidad de vida, al contrario. O sea, un basural no mejora la calidad de vida, la empeora. Sí, por el tema de Afectación de la salud. vida pública, eso está bien. Generación de expectativas, no sé qué significa. Salud y seguridad de la población. Esto en detrimento de la salud y la seguridad de la población, ¿no? ¿Cómo? En detrimento de la salud y la seguridad. Si hay detrimento. Porque afectan, o sea, las emanaciones, lo de las emisiones que pueda generarse a través de incendios como ya hubo en esa zona. Sí, no solo un incendio, sino el hecho de que haya un basural basural portador de enfermedades. que se transmite a través, que puede ser transmitida a través de las emisiones, por incendio en este caso, o por descomposición orgánica de lo que hay ahí. Y generación de expectativas, eso no es un factor. No me suena. ¿Profe? Sí. Con el tema del punto 2, entonces, a ver si me quedó claro. Buscar un elemento, por ejemplo el suelo, podría hablar, y la afectación del suelo o la causa. Tienen que hacer una breve descripción del elemento ambiental, descripción del suelo. Bueno, pero el suelo, el problema que tendría es que al no tener las permeabilizaciones que tienen las disposiciones finales, es lo que provocan los lixiviados. ¿Y sí? La composición del suelo, cómo está compuesto el suelo en ese lugar, cuáles son los contaminantes, cuáles son las causas, o sea, hacer una descripción del suelo con eso que está sucediendo. Ok. Ese es el punto 2. Lucía, ¿quedó claro? Sí, profe, estoy escuchando. Y valorar la calidad ambiental. Cuando hablo de valorar la calidad ambiental, tiene que ver justamente con esto. O sea, ¿qué calidad ambiental tiene ese suelo con ese basural? Negativa. Bueno, eso tienen que pensar, discutirlo, pensarlo y escribirlo. Bueno, punto 3. A partir del ejercicio anterior de cada elemento ambiental que describieron, extraer los factores ambientales posibles, razonando la forma más adecuada de medirlos. ¿Qué es un factor ambiental? Búsquenlo, busquen la teoría. Busquen el elemento ambiental y busquen el factor ambiental. Sí, son las alteraciones. ¿La afectación no sería? ¿Qué dice la teoría? O sea que, por lo que yo estoy observando, puede ser, o sea, algo me afectó el medio en lo que nosotros observamos, no el desarrollo, sino lo que se detectó en el basural, que genera un impacto ambiental. Ahí tenemos los factores. O sea, ¿Cuál sería? ahí
yo no tengo un proyecto. Si yo tuviera un proyecto, ¿qué factores serían afectados por un proyecto que yo tengo? ¿Cuál es la diferencia entre el elemento ambiental y el factor ambiental? El elemento es el natural y el factor es lo que afecta a dichos elementos. Ejemplo. Si yo tengo un suelo y saco la capa del suelo con el tema con maquinaria, estoy haciendo una afectación del elemento suelo. Ahí tengo un factor ambiental. ¿Cómo? Si yo tengo, vamos al basural, un basural con una capa de suelo fértil. Sí. Y ese suelo en los cuales yo estoy virtiendo, tengo movimientos de camiones, de vehículos que van a tirar todo, Sí. esa cubierta la estoy deteriorando. Sí. Deteriorar, de acuerdo al clima, en este caso a los vientos, se comienza a erosionar, ya queda el suelo descubierto, y ahí ya estoy teniendo ya una variación de ese primer elemento que era el elemento suelo. Después que tengo eso, ¿qué me genera? Ese factor es un aspecto ambiental que me va a generar un impacto ambiental. Me mareé un poco. Espera. El elemento ambiental tiene que ver justamente con los elementos del ambiente. Sí. ¿No? Y el factor ambiental, por ejemplo, si yo hablo de, no sé, ¿No es la afectación al elemento ambiental? Sí, sí, pero es, supónganse, no sé, hablamos de que el elemento aire va a estar afectado, es la calidad del aire, la emisión de gas, eso es un factor ambiental. En el agua puede ser las fuentes de agua dulce, fuente de agua salada, la calidad de agua, el cuerpo de agua, eso es el factor ambiental. El factor dentro del elemento agua, por ejemplo, la fuente de agua, la calidad del agua, el cuerpo de agua, y cómo lo mido, o sea, tiene que ser algo que yo pueda medir. Si yo digo que el elemento ambiental es general, a mí en general, cuando yo les dije, hagan una descripción del elemento ambiental, usted me dice, bueno, voy a hacer una descripción del suelo. Ahora, si yo te digo cuáles son los factores del suelo afectados, uno puede decir, bueno, el factor del suelo afectado es la erosión o la contaminación. Eso es el factor ambiental. Para la biodiversidad, podría ser, por ejemplo, el factor, digamos, el elemento en la biodiversidad, el factor ambiental es el hábitat, o alguna especie que esté en peligro de extinción, alguna especie paraguas. Para el paisaje, el elemento ambiental es paisaje, el factor es el cambio visual en el entorno, por ejemplo, del basural. ¿Se entiende? Eso, sí, los factores son los aspectos. Son los aspectos, los componentes. Por eso, los aspectos son los que nosotros observamos o determinamos, por eso son aspectos, esos aspectos ambientales. No siempre los observamos, Por eso, esos aspectos ambientales no son los que generan el impacto ambiental. ¿No son los que qué? Que después se generan como impacto ambiental. Claro, porque esos factores van a ser los afectados ¿sí? por el impacto o por la acción. O sea, por ejemplo, hablamos de, no sé, en el elemento ambiental, que es la fauna, hay una especie que vive, supongamos, en esa zona donde está el basural, que es una especie que está en peligro y que anida en esa zona. Ahora, el tirar, qué sé yo, pañales o tirar, qué sé yo, algo que tienen en ese basural, esa acción
afecta directamente a esa especie en peligro. Sí, que sé, por eso. ¿Se entiende? Sí. Vale. Lucía. Profe, estaba buscando los lentes. Deme un segundito. Bueno. Quiero que se quede claro esto, porque después cuando vamos a ver metodologías, el elemento ambiental en los cuadros y en las metodologías no aparece, pero sí aparece el factor ambiental. Sí, el factor ambiental vendría a ser como la condición, entiendo yo. Sí, como muy un resumido. componente, una parte, un componente del elemento. Uh-huh. O sea, que es lo que estaría, o sea, que observamos que estaría faltando ese componente. No, que estaría Ausencia. faltando, no, que va a ser el afectado. El afectado. El agua. El afectado. No porque el falte elemento y agua. Exacto. Y que Claro, el porque factor ambiental que se ve afectado y ahí tenemos que ver. Entonces ustedes dijeron, describieron en el punto 2, describieron el elemento ambiental, el aire o el suelo. Sí. Alguien dijo el suelo. Sí. Bien. Extraer los elementos ambientales posibles de ese suelo. Sí, ¿cuál es Entonces, la composición? del suelo, este cuadro que hicieron acá, en el punto 2, de todo, suelo, sí, pusieron afectación por cambio de drenaje superficial, afectación por la generación de residuos, afectación por procesos erosivos, cambios en el relieve. Entonces, sí, estos serían los factores ambientales. Eso. Y los vuelven a pensar, o sea, no pongan tal cual, piénsenlos, porque tiene que ser algo, además, que yo pueda medir. Si vos me decís el factor ambiental, yo no pondría afectación por el cambio de drenaje superficial, pondría drenaje superficial solamente. Yo puedo medir el drenaje superficial, cómo cambia con y sin el basural. Lo tienen que pensar, es una pregunta. ¿Lo puedo medir? Perdón. ¿Cómo lo mido? O sea, por ejemplo, si tengo un suelo que era fértil, que podía ser permeable, y de acuerdo a la cantidad de camiones, si yo tengo vertido de pintura, no me afecta porque queda un suelo prácticamente impermeable. Donde antes drenaba, ahora ya no drena. Parece. Pero fíjense que esto está todo concatenado. O sea, ustedes describieron el basural. Después no me puede decir en el punto 3, che, hay pintura, porque no me dijiste que en el punto 1 que había pintura. Es como si estuviéramos haciendo un estudio de impacto en este momento. Yo puse que había latas de pintura, profe. No, está bien, no me acuerdo. Se lo estoy diciendo de ejemplo. O sea, si lo pusieron, que había pintura y qué sé yo, bueno, entonces vamos de acuerdo a lo que pusieron en la descripción, ¿no? ¿Cómo mido el drenaje superficial? Eso es lo que tienen que poner. ¿Qué factores ambientales son los que aparecen a partir del elemento ambiental que puedo medir? ¿Cómo lo puedo medir? Con el basural y sin el basural. En este caso sería con proyecto y sin proyecto, pero bueno, el proyecto sería el basural ahora. Estamos evaluando el basural. Bien, por ejemplo, yo puedo decir que, o sea, por un lixiviado que puede producir, tendría que averiguar o sea, un lixiviado que puede ir hacia agua subterránea, donde me modifica de acuerdo física, química y bacteriológicamente los componentes del agua. Ahí tengo una contaminación de napa. ¿Lo podés medir? Y si yo tengo para medir el agua subterránea, sí. Ok. Después, ¿Cómo tendría que medir? Tendría que medir la parte física, la parte química de los componentes que tiene dentro del estudio de análisis y si es bacteriológicamente potable o no. Exacto. Bien. Después, movimiento de suelo. ¿Hay movimiento de suelo? No, en basural no hay movimiento de suelo. Entonces eso no se pondría.
Lo estoy pensando yo, ¿no? O sea, no está Si pasan escrito. vehículos, si yo tenía una vegetación y se pasan vehículos y si a veces fue la municipalidad querer levantar y fueron con palas cargadoras, Bueno, porque podría ahí, ser. Eso hay que pensarlo. porque Y ahí hay se que nota es un escribirlo camino. antes, ¿no? Hay que escribirlo. Antes había como si fuera un camino de servidumbre, Sí. históricamente, o sea, de verde, camino de servidumbre, y después que como de a poco fue alterándose ese paso como si fuese una calle. Y esa calle, y ahí ya se notaba, después se observa como agua estancada, pero no lo pusimos porque no teníamos buena visión satelitalmente. Uh-huh. O sea, si tenemos movimiento de suelo y si tenemos forma de terraplene, por eso ahí que lo pusimos ahí, el tema de suelo. Bueno, ¿se entendió entonces lo que hay que hacer ¿Sí? en el 3? Miren, les voy a mostrar algo. En el 2. No, estamos en el 3. ¿No? En el 3. Elementos En ambientales. el 2 tienen que hacer la descripción. Sí, del elemento. Y en el 3, de ese elemento que describieron, extraer los factores ambientales y la forma de medir. En el 3, ¿no? Claro, por ejemplo, componente físico, elemento agua, nosotros habíamos puesto factores: calidad del agua, pH, turbidez, contaminante, presencia de cuerpos de agua. Medición, muestreo periódico de agua, análisis de laboratorio para determinar la presencia de contaminantes y parámetros físicos, químicos y biológicos. Uh-huh. Ese fue el físico agua. Les voy a mostrar un cuadro para que se den una idea. Son acciones impactantes y factores ambientales. Tiene que ver con una construcción industrial, pero para que tengan una idea. A ver si lo puedo proyectar. ¿Pueden ver ahí? No Sí, le den bola a la parte de acciones impactantes, porque no hemos hablado de acciones, pero fíjense los factores impactados o los factores del medio. En el medio natural, por ejemplo, el aire, la calidad del aire, el microclima, el nivel de ruido, para la tierra, el Perdón, suelo. Lara, ¿podrías ampliarlo por más anteojos que tenga? ¿Cómo hago? A ver, espera, voy a ver si lo tengo descargado, para. No, esto no es. No. Bueno, lo podemos leer. Aguanten un segundo, voy a ver si encuentro el archivo, el libro, de dónde estaba eso. Mm. 4 cuadros. Ay, no se ve peor acá. No sé, no lo encuentro. No sé cómo Bueno, agarrar. ¿No ves nada?
A ver, me voy a acercar. Igual lo voy a leer. Escucha lo que yo digo. Mira, en factores impactados o factores del medio, en el medio natural, el aire, ellos nombran a la calidad del aire, el microclima y nivel del ruido. Es otro proyecto, no es el proyecto que estamos hablando que es basural, es este. Habla de las acciones, factores ambientales afectados en un proyecto de construcción industrial, están construyendo una industria. Entonces ellos dicen, el factor ambiental afectado va a ser el aire. ¿En qué? ¿En qué factor? En la calidad del aire, en el microclima y el nivel de ruido. El suelo. Bien, ¿qué es el suelo? ¿Qué factor del suelo? La contaminación, la erosión, los valores geológicos y la capacidad agrológica. Va a ser afectado el agua. Bien. ¿Qué el agua? ¿Qué factor? El recurso hídrico, la calidad del agua. Bien. Va a ser afectada la flora. ¿Cuál? Y van a ser afectadas las especies endémicas, las especies interesantes. En fauna, las especies endémicas, las aves migratorias, los insectos, las especies interesantes. El medio perceptual va a ser afectado también. ¿Y qué factores? El elemento paisajístico singular, las vistas panorámicas, la singularidad, la naturalidad. En el medio socioeconómico, bien, uso del territorio es el elemento. ¿Cuál va a ser el factor? Y el cambio de uso, el ocio y el recreo, el desarrollo urbano, el desarrollo turístico. En la parte cultural, ¿cuáles son los factores que van a ser impactados o que van a impactar? La educación, el monumento, los restos arqueológicos, el estilo arquitectónico, el estilo de vida, y sigue. Pero a eso se refiere con factores impactados. A ver si hay otro cuadro acá. Parece que no. Bueno, ellos acá, esto es un cuadro en el que les estoy leyendo, donde habla, por un lado, de las acciones en cada una de las fases. Se acuerda que lo vimos en las clases anteriores, qué acciones va a haber en cada una de las fases, y esas acciones a qué factores del ambiente van a estar afectando. Entonces, resumiendo, no los quiero marear tanto. Lo que tienen que hacer en el trabajo es, de cada uno de los elementos que ustedes van a describir, decir cuáles son los factores ambientales que van a ser impactados y cómo se podrían medir. Esa es la pregunta 3. Sí, como lo que habíamos hablado del parque eólico. Exacto. Pero hablamos de las acciones ahí, ¿no? Sí. Y la pregunta 4, piensa en algún proyecto o actividad que se vaya a realizar en el lugar donde se ha realizado el inventario de los ejercicios anteriores, ¿qué elementos y factores se verán modificados? Y ustedes pusieron, que está bueno lo que pusieron, ese parque, el ecoparque recreativo con funcionamiento, que está bueno, pero no tenían que hacer la descripción de todo esto. Yo lo único que les pedí es que si van a hacer un ecoparque, sacan el basural, lo que tenían que hacer era listar o decir cuáles elementos ambientales y qué factores ambientales van a ser modificados sacando el basural y poniendo ese parque. Nada más. Y ordenarlos de más afectados a menos afectados. ¿Pero está bien el punto 4? Está bien lo que pensaron, está buenísimo lo que pensaron, pero no todo ese chorizo de cosas que pusieron, porque eso no les pregunté. O sea, a ver, no está mal lo que pusieron, pero no es lo que pregunto. Por ejemplo, lo más afectado que uno puede determinar es el elemento suelo. Bueno, ¿Qué hacemos? perfecto. Bueno, tenemos que restaurar. Tienen que hacer un listado de los más afectados a los menos afectados. Sí. El elemento más afectado va a ser el suelo. Bien, ¿cuál factor del suelo? Este y este. Perfecto. ¿Qué le sigue? Bueno, el que le sigue va a ser la fauna o la flora. ¿Por qué? Y porque se va a desmontar para hacer esto y perfecto. Asociado a la flora va la fauna. Bueno, listo. Entonces el que sigue es la fauna.
¿Se entiende? Sí, o sea, menos no, porque nosotros, al ser todo ahí prácticamente, ya que hubo modificaciones anteriormente con la tala, está todo despejado, toda esa zona, sin árboles. Entonces la idea era, o sea, en lo que hablamos de parquizado, y seguramente se lo van a incorporar flora autóctona. Restauración. Bueno, pero eso se puede agregar, porque eso, digamos, ustedes pueden pensar, digamos, no solo los factores que van a ser negativos afectados, sino que los que van a ser positivos afectados. La parte social va a ser positiva, tal vez la parte económica, no sé si por entrada, no sé. Pero digo, va a haber algunas cosas negativas y otras cosas positivas. Bueno, lo positivo... No lo veo negativo, profe. Si hay que desmontar. O sea, nosotros lo que vemos negativo, como hablamos con Valeria, era negativo es el estado actual, para llevarlo a positivo a través de una regeneración de un parque. Bueno, ¿ninguno de los factores ambientales va a ser afectado negativamente? No, únicamente si Lucía sale a vender pochoclo con el carrito que iba a salir por el parque. ¿La fauna silvestre no va a ser afectada poniendo un parque? O sea, y ya está afectada la zona. Bueno, hubo migración, pero va a seguir siendo afectada, porque ustedes lo que van a hacer es sacar una cosa para poner otra. Claro, pero al poner... Son cosas para pensarlas. Y... Perdón, Edu. No, decir, vale, te doy la palabra. Al pensar en el parque ecológico, bueno, es un lugar recreativo donde vas a hacer, sí, puede ser que modificamos al hacer los senderos, eso, en la obra. ¿A eso te refieres? Por ejemplo, ¿el parque va a ser más grande o más chico que el basural? ¿O va a ser igual? El tamaño. Sí, habíamos pensado el restaurar el basural, no expandir. Solo en la zona del basural, no hacerlo más grande. Tal cual. Por eso es una zona padrinada. O sea, a mí me parece que está bueno lo que plantean, no digo que no, pero bueno, hay que pensar esas cosas. O sea, lo que pueden hacer para ubicarse también y no perderse tanto es que en lugar de poner planificación, diseño y limpieza, hagan una pequeña descripción de lo que sería el proyecto. Todo esto, o sea, bueno, se va a reemplazar, se va a cambiar, se va a restaurar el suelo, o sea, cuáles son las cosas que cambiarían, y después de que hicieron una descripción del nuevo proyecto, abajo pueden poner cuáles son los elementos y los factores que van a ser afectados. Uh-huh. ¿Los convencí o no? Profe, yo recién vengo de la clase de química, estoy con la cabeza mareada. Estoy mareada, pero sí entiendo lo que nos está pidiendo. Claro, o sea, no está mal lo que hicieron, pero no escucharon, no leyeron lo que yo pedía, a eso voy. Y me parece que es importante que nos detengamos en hablar de factores ambientales, porque en la metodología hablamos de factores ambientales afectados. Y quiero que esto esté claro. Entonces, si quieren, pueden trabajar ahora acá conmigo, o si quieren, no trabajamos y lo trabajan ustedes y lo hacen y después me lo mandan, como ustedes quieran. Por eso le preguntaba, profe, ¿cómo hacíamos? Si compartíamos y lo empezábamos a modificar acá, o lo hacemos nosotros y se lo mandamos. No, igual me lo van a tener que mandar, o sea, la idea de que yo estuviera era solamente para si me necesitan por algo. Ustedes son los que van a trabajar. Bueno, yo, por mi parte, a ver si quedó claro, lo de los factores se trata de la afectación que tiene un elemento en un determinado lugar, digamos. El elemento afectado en el basural, lo que se modifica sería el factor. Alguno de los componentes del factor, no todos los componentes, sí. Bien, y ese sería el punto 2. ¿Y el punto 3? Yo no sé, ahí me fui a buscar los lentes. El punto 2, lo que les pido
A ver, vamos a leerlo. Dice, el punto 2, bueno, para el mismo lugar del ejercicio anterior, realice una breve descripción, lo más objetiva posible, de alguno de los elementos ambientales a partir de la información obtenida en el ejercicio anterior. Trabaje en grupo, que cada uno describa uno diferente y valoren la calidad ambiental del mismo. O sea, agarrar un elemento ambiental y cada uno tiene que hacer, o lo hacen los tres juntos, no importa. Tiene que haber 3 elementos ambientales descritos en forma objetiva. Y una vez que describieron el elemento ambiental, tienen que valorar o decir cómo es la calidad ambiental de esos elementos con el basural. Ese es el 2. Y el 3, de esos elementos ambientales que describieron en el 2, tiene que extraer los factores ambientales. Y pensar, de esos factores ambientales, ¿cómo los medirían? ¿Para qué? Porque si no los pueden medir, no sirven. Relaciónenlo con la teoría. Lean la teoría de nuevo si hace falta. Y la 4 es que, bueno, pensar en algún proyecto que ustedes ya lo pensaron, qué elementos y qué factores ambientales se van a ver modificados con ese proyecto, con ese cambio de proyecto en ese lugar. Bueno, yo lo que le propongo a los chicos es que nosotros nos conectemos, lo hacemos y nos va a liberar ahí en la plataforma para volver a enviarlo. O lo libero o me lo mandan por mail, no pasa nada. Yo lo corrijo. Bueno. Lo libero ahora si quiero. Igual no lo corregí, o sea, lo bajé, lo miré, pero no puse nada. No sé si voy a poder liberar, porque como no corregir, tengo que poner que está mal, sino a ver. O rehacer, creo que les tengo que poner. No, lo que vi, ¿no? Sí, es como rehacer. que es... A ver. Vuelvan a leer elementos del medio y inventario ambiental para que quede un poquito más claro. Sí, les tengo que poner rehacer. Ahí les pongo rehacer. Corregir actividad. Reentregar. No, a mí no me aparece, profe. A mí me aparece como entregada. Claro, porque no se las corregí. Sí. Y bueno, pero entonces se la podemos enviar por mail. Ahí les puse reentregar. No, ahí habilitó Edu. Ahí nos puso reentregar. A mí me figura como entregada todavía. No, a mí ya se me actualizó. Ya, espera un ratito. Espera, ahí voy. No, paciencia, va muy rápido. Ahí va, ahí se la liberé a los dos. ¿La ven? Sí, profe, yo lo vi. Bueno, y ahí se la voy a liberar a Lucía. Para que cualquiera de los 3 la pueda subir, no tienen que subir en las 3. Ok. Bueno, profe. A mí me sigue figurando como entregada. Bueno, no importa. Bueno, actualiza la página. No importa, Edu. Vale, lo entrego yo, lo entrega vos lo tenés, vos lo vas a subir. A ver, fíjate ahora, actualizala. No, ya está, la vocera, nuestra vocera, la que se va a encargar. Bueno. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Yo creo que sí, profe. Lo vamos a hacer si lo vamos a enviar de nuevo. Bueno, me preguntan, si no, yo voy a subir la unidad que sigue, pero me interesa que esto quede claro. Lo tengan claro. Si hace falta, volvemos. Les muestro, si quieren, vemos un estudio de impacto y les muestro cómo lo sacan los estudios de impacto. Lo que pasa es que ya pasaron la metodología, pero buscamos algún ejemplo para que puedan identificarlo. Ah, ¿puedes subir algún videíto? No sé si hay. Me fijo si hay algún video y le subo. Bueno, profe. De factores ambientales y de elementos.
Bueno, perdón, pero necesito que lo entiendan. No, sí, profe. Sí, Lara, entendemos. estamos acá para entendemos. aprender. Ahí, Exacto, quiero que aprendan, eso me Por eso interesa. estamos acá para aprender. Exactamente. Si no estaríamos de Bueno. su lado. ¿De qué lado? No se piensen, Después las que hay prácticas muchas no vamos cosas a que que no hacer. sé todavía. Si necesitan algo, me chiflan, me escriben. Si Bueno, necesitan profe, ayuda. ahora nos ponemos a hacer. Bien, listo. Listo. Besos. Chao, profe. Cuídense Chao, mucho. chicas.